La empresa Gas y Petroquímica de Occidente, GPO, con capital extranjero, espera poder construir una planta de amoníaco en la bahía de Ohuira, en Sinaloa, que según su manifestación de impacto ambiental, prevé afectar más de 200 hectáreas en la zona ecológica protegida y hogar de pueblos originarios mayos, Yoreme y Yaquis. La compañía calculó en su solicitud de permisos ante la Semarnat que necesitará 2 millones de litros de agua de mar por hora durante los 365 días del año. Es decir, usará más de 17,000 millones de litros al año para mantener frío el amoníaco y así evitar que se evapore. El agua tendría que ser sustraída de la bahía y luego se descargaría con una temperatura distinta, entre 1 y 3 grados más y con sustancias químicas, pues parte de esa agua se debe convertir en agua dulce. La lucha dentro de las comunidades indígenas ha sido tan fragmentada por parte de gobierno tanto estatal, municipal y federal, fragmentada, violentada. Claudia Quintero, una de las portavoces del movimiento Aquí No, señala que aunque las comunidades lograron organizarse desde 2015 y han conseguido amparos y suspensiones, el tiempo, los políticos y la misma empresa han logrado generar división entre los pobladores. Han violentado usos y costumbres, han desestabilizado las comunidades, nos han quitado hasta la identidad. Muchos nos han dicho que no somos indígenas porque tienen un prototipo de lo que es el indígena. Entonces nos han desestabilizado, nos han difamado, desestabilizado las comunidades, nos han dividido, han sacado nuevos gobernadores tradicionales. La lucha mediática que tiene el gobierno estatal y federal con nosotros ha sido muy fuerte. Divide y vencerás, ¿no? Ese es el lema de que siempre han tenido. Entonces, pero a pesar de toda esta lucha, de todo este amedrentamiento, de todo esta marabunda gubernamental de ataques que tenemos, porque es gubernamental más que nada el ataque que tenemos nosotros en las comunidades indígenas. La comunidad de Lázaro Cárdenas, la cual fue informada, ella ya tiene un nuevo amparo ante los permisos que se le otorgaron indebidamente, injustificadamente. Semarnat le otorgó los permisos a la empresa nuevamente, a pesar de estar en la ilegalidad, como siempre han estado en la ilegalidad. Entonces, Semarnat le otorga los permisos condicionados a la empresa. ¿Condicionados a qué? A la ejecución de la sentencia, a la interpretación de la sentencia de los jueces. Entonces, pero nosotros estamos en eso. La lucha sigue, las comunidades indígenas seguimos en pie, las comunidades yoremes estamos en pie de lucha, porque tenemos la razón y la justicia en la mano. Pues el daño que se ha hecho en la bahía es total y absolutamente a la vista. En primer lugar, el relleno del humedal, pues está a simple vista, donde se cortan los mangles, donde se corta el litoral del mangle, donde empieza la empresa y donde continúa el mangle, que por cierto, en la última visita que tenemos, estamos observando que están secando más mangle. O sea, hay mangle seco, lo están secando. Entonces las corrientes han cambiado, las aves han emigrado a cerros donde no debían de estar. Hemos estado observando nosotros en paredones con nuestra compañera Irene, con los compañeros pescadores, que nos dicen que enfrente, en la última visita que hicimos, nos dicen que enfrente de ahí de Paderones había mucha almeja blanca y que ahorita está muerta y que no hay pata de mula tampoco. Entonces que no saben si es porque es donde se reproducían, en esas partes donde está la empresa. O sea, ahí era un criadero. Entonces dice que no saben qué es lo que está afectando, que tenemos que investigar. Entonces, esa es una parte que tenemos que ver cómo le vamos a hacer para remediar ese daño que ya está causado. Está causado el daño con las aves, con las especies. Entonces, con el mangle simplemente han cambiado las corrientes.
Quienes se oponen a la planta aseguran que la Semarnat otorgó permisos irregulares. El 6 de abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo todos los permisos obtenidos por la subsidiaria de Proman en México, dándoles la razón a los opositores respecto a que este proyecto se realizó sin haberles consultado. El máximo tribunal dejó sin efecto la consulta realizada el 28 de noviembre de 2021, en el que participaron o hubo 83,000 boletas para que votaran personas de comunidades lejanas o de colonias populares de Ahome, Guasave y El Fuerte. Posteriormente, el 9 y 10 de julio de 2022, se realizó una nueva consulta indígena en 15 centros ceremoniales y 4 sedes alternas, a donde fueron convocadas 80 comunidades indígenas, entre las cuales se incluyó a 3 de las quejosas. Y estas quejosas fueron quienes motivaron la paralización de la construcción de la planta. Sin embargo, miembros de la organización Aquí No han descalificado las consultas por considerarlas amañadas y manipuladas. Y tengo un folleto del ejercicio participativo que me gustaría ver, no sé si usted lo ha visto, que me gustaría habérselo presentado aquí, que es una burla, fue una vil burla, igual que la consulta indígena que hicieron, porque ellos fueron juez y parte de ese fraude que hicieron, de esa consulta y ejercicio participativo amañada, inducida y totalmente corrupta. Eso que le quede bien claro al señor presidente López Obrador, y de aquí le mandamos el mensaje, que no le saque, que nos dé la cara aquí, que venga. Él tiene todos los medios para moverse. Nosotros quizás sí hicimos un esfuerzo muy grande por ir para allá, a México. Estar enfrente de María Luisa Albores, que como dijo el compañero, también nos jugó el dedo en la boca nomás, ponía una cara. ¿Dónde está donde dicen que es incorruptible? Es mentira. Es incorruptible. Entonces necesitamos funcionarios verdaderos aquí en México, gente que son del pueblo, pues van a defender al pueblo, no defender a los intereses, y menos que son extranjeros. Y si los extranjeros tienen buenas empresas que vienen a generar empleo buenos, que sea sustentable, pues adelante, lo aplaudimos y lo apoyamos. Pero que no nos vengan con mentiras, que no vengan a engañar, que no vengan a amenazar, a imponerse por la fuerza ante la gente que no tenemos los recursos. Lo único que nos ha mantenido nosotros es la unidad que tiene la gente. Es lo único que nos ha mantenido fuerte, porque de otra manera ya nos hubieran desaparecido varios. No pueden poner sobre una inversión tan grande, porque es una inversión muy grande, y la salud y la vida de las personas, ¿cuánto cuesta? Yo le preguntaría a López Obrador, le preguntaría a ese sinvergüenza que está de gobernador, a Rocha Moya, al sinvergüenza que está de presidente municipal, Vargas Landeros, ¿cuánto vale la vida de su familia? ¿Y por qué a nosotros nos malbaratan? Yo creo que tanto vale la vida de mi familia como la de ellos. Y no nos vamos a dejar. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Pese a quien le pese. Y le duela a quien le duela. ¿Cómo es posible que haya dicho López Obrador que solo con una consulta se iba a resolver el problema de la planta? Donde hay 5 amparos con suspensión definitiva. Hay 2 amparos con resolución de provisional. Entonces, ¿de qué sirven las leyes? ¿De qué sirven los tribunales? ¿De qué sirven los jueces? Si no sirven, pues hay que quitarlos. Y vamos a hacer toda la consulta con las consultas amañadas que hacen, inducidas, fraudulentas, porque así lo hicieron. A nosotros no nos permitieron estar en las supuestas consultas, porque ¿a qué le temían? Que nos diéramos cuenta de todo, porque lo hicieron totalmente descarado todo. Descarado, ni siquiera cuidaron la forma. Ahí traían a toda la bola de drogadictos que sacaron de los centros de rehabilitación. En camiones, en un tour, pagándole 200 pesos cada vez que votaban. Ahí los paramos nosotros en la carretera y los regresamos. Eso no sale en las noticias, porque todos los medios aquí locales están pagados y no sacan la información que es, y ponen lo que ellos quieren. Entonces, sí es mucha la molestia, y yo vuelvo a hacerlo, y soy muy reiterativo en eso. Hago responsable a los 3 niveles de gobierno, desde el presidente municipal, el gobernador y el presidente de la República, de la desgracia que puede haber aquí. Porque el momento que digan que esa planta se va a hacer un plantón indefinido, donde no va a pasar un solo tornillo para esa planta. Que le quede bien claro al señor presidente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado en diversas ocasiones su apoyo a las consultas realizadas. Ya se logró, mediante una consulta, que los campesinos indígenas de Sinaloa permitieran la construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo. Es una empresa alemana, porque nos hacen falta los fertilizantes. En días recientes, el juez sexto de distrito en Sinaloa validó la consulta realizada en julio del año pasado, aunque todavía falta que los pueblos opositores se manifiesten en tribunales y que se determine por la Suprema Corte de Justicia si es posible o no que se dé un fallo a favor de Gas y Petroquímica de Occidente. Este movimiento empezó hace varios años, cuando dominaban los rojos, los azules, los amarillos y los verdes, que usted sabe quiénes son, los partidos esos que se creen los dueños del país. Luchamos contra ellos y aquí está pasando una actitud con el gobierno presente, que en el momento que ellos llegaron al poder, se vino toda esa máquina, toda la máquina de Morena. Cuando Morena habla de los neomeralistas, ¿no? Como se dice. Cuando Morena habla de no robar, de no mentir, medio ambiente, la ecología y bla, bla, lo que sea. Esa máquina se nos vino encima. Y la pregunta de nosotros los mexicanos, ¿qué está pasando? Y como nosotros estamos enojados, estamos hasta la madre, con perdón de las señoras de aquí, de este gobierno, un mensaje para nuestro señor presidente, porque le vamos a dar el beneficio de la duda, porque nuestra lucha no es retar, no es dividir, nuestra lucha es informar, nuestra lucha es de respeto. Morena y nuestro señor presidente nos está faltando el respeto, nos llama mentirosos. ¿Se vale? ¿Y nosotros qué diríamos? ¿Yo qué diría del presidente? Nosotros podríamos decir lo que todo el mundo pensamos, pero no se vale, porque le vamos a dar el beneficio de la duda. Si la montaña no viene a nosotros, nosotros vamos a la montaña, como dicen, nosotros vamos a la mañanera, nuestro presidente no puede venir, nosotros sí podemos ir, de raite, como sea, nosotros vamos a ir, para ir a demostrarle, porque aquí está pasando una cosa, que cualquier mexicano que tenga un poco de sentido se está dando cuenta. Nos están echando el pueblo encima, el gobierno. ¿Por qué? Porque les están mintiendo. En la mañanera, a nivel nacional, internacional, él a nosotros nos degradó. Y nosotros tenemos nuestro derecho y nuestra ley de ir a la réplica, de ir a demostrarle que nos demuestre con hechos. Un debate, queremos un debate con los representantes de la GPO. Años lo estamos buscando para que el pueblo mexicano se dé cuenta y saque sus conclusiones para ver quién está mintiendo. Señor presidente, desde Paredones le decimos aquí no a la planta de amoníaco. ¡Aquí no! A espera de una resolución definitiva, integrantes de Aquí No consideran grave la falta de apoyo por parte del gobierno federal que no da validez a sus señalamientos. Así lo expresó Felipe Montaño, gobernador tradicional cobanaro de Ohuira. Lo reto al presidente de la República que me demuestre si en realidad nos está patrocinando algunas empresas. Y si es así, nos retiramos de la lucha. Si el presidente nos lo demuestra. Porque el presidente está mintiendo. Nosotros los pueblos originarios traemos la verdad. Ita po guaitón nocta, guaitón ania, guaitón yolutore, ita pota hasta hipure, ita potajina una cata, hasta a la po humo tetaguana, la po guamaitón ojo, voy a todos los voy a potaguana que hasta un muy tajina una que nosotros vamos a defender esto, no le hace que la tierra quede manchada con nuestra sangre, pero la vamos a defender. Yo tengo mucho coraje con estos gobiernos, tanto municipales, estatales, federales, por las acciones y los agravios a nuestros derechos. Tenemos que tomarnos de la mano y hacernos fuertes para enfrentar esto y ser conscientes de que podemos ganar y que vamos a ganar. Aquí no vamos a permitir que destruyan la bahía. Iba a correr sangre, que ya me miraba tirándoles allá porque yo no la quiero ahí. O sea, yo voy a luchar
¿Por qué? Porque yo sé bien que es la vida mía, la de mis hijos, la que está en juego, y la de mis nietos y la de todo el mundo. Porque de ahí vivo, de ahí crecí, ahí, o sea, mentira que digan que no da el sustento el mar, sí lo da porque aquí estamos. Comemos, vestimos, de ahí le damos el estudio a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué ellos se empecinan en decir no da, es una bahía infértil? No es cierto. Y que somos muchos los que estamos luchando. Y que la mayoría decimos, ¡aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no!